Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Desde País Circular les damos la bienvenida a todos quienes hoy día nos acompañan al webinar del día de hoy titulado Economía Circular en Chile, datos, brechas y desafíos para avanzar en circularidad. Queremos presentarle esta iniciativa conjunta entre Ambidextro y País Circular, el levantamiento de información a través de encuestas, probablemente la primera de muchas que nos permite irle tomando el pulso, como dice su nombre, a cuán circular es el país, qué debemos hacer, cómo podemos impulsar la mayor circularidad en empresas, en instituciones, en conducta ciudadana, etcétera. Y por lo mismo, queremos presentar hoy día a Andrea Enrique, quien va a presentar a su vez este estudio. Andrés es director ejecutivo de Ambidextro en economía circular, ex director ejecutivo de Circular Tech y también ex director de investigación de la Universidad de Chile. Posteriormente, los resultados van a ser comentados y les queremos presentar a los comentaristas invitados en el día de hoy, en particular a Constanza Pantaleón. Constanza es ingeniera civil industrial, convención en medio ambiente y hoy día gerenta general de Acción Empresa. Así que muchas gracias, Constanza, Connie, por acompañarnos y comentar este webinar y comentar fundamentalmente también con la audiencia de País Circular. Y también dar la bienvenida a Alejandro Chacón, amigo de País Circular, profesor de varios en el camino de la circularidad en nuestro país. Alejandro es director ejecutivo de Ecodiseño en ecodiseño.cl. Ustedes lo pueden ver, el trabajo de su consultora y también a través de los diplomados de los programas de educación continua de la Universidad de Chile, donde nos hemos encontrado varios de quienes trabajan en temas de economía circular. Así que les reitero, muy bienvenidos a todas y a todas al webinar del día de hoy de economía circular en Chile, datos, brechas y desafíos. Así que quiero ofrecerles y comenzar sin más la palabra a Andrés Enrique, director ejecutivo de Ambidextro. Andrés, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias Pablo, Constanza, Alejandro por esta oportunidad. Y no vamos a perder más tiempo en introducciones y vamos a ir a los datos inmediatamente de esta medición que hemos denominado Pulso Circular 2025. El objetivo del estudio ha sido evaluar el estado de avance de la economía circular 2025 y es muy importante que nosotros precisamos el año para que no se crea que esta es una evolución general de todo lo que ha pasado en el país en un año en particular, a partir de la opinión de los diversos actores que están vinculados a la sostenibilidad y a la economía circular. Ha sido una encuesta online que, como ustedes pueden ver ahí, estuvo abierta algunos días, un par de semanas, en el año ya pasado. ¿Quiénes participaron de esta encuesta? Primero, nosotros tuvimos 367 encuestas que se respondieron, de las cuales hemos utilizado 293. Siempre es necesario de explicarlo. Uno, porque tenía que responder al perfil de las personas que nosotros estábamos considerando en esta encuesta. Y segundo, que siempre hay encuestas que la gente no termina de responder. Entonces, solamente hemos utilizado las encuestas que están completas y que pertenecen al grupo que estaba dirigido este instrumento. Y ahí ustedes pueden ver la distribución de las respuestas según las regiones. Obviamente el peso más importante por población tiene que ver con la región metropolitana. Ahora, la alta participación del sector empresarial en la encuesta nos ha llenado de satisfacción. Nosotros tenemos un 54,9% de respuestas que vienen del sector, seguido por el sector público un 13,7% y un 10,6% de instituciones de educación superior. Esto incluye universidades, institutos profesionales, CFTs y otros. Y ahí ustedes pueden ver las siguientes categorías que agrupan a quienes respondieron. Además, si uno le hace un clic a esto y comienza a verlo un poquito más específico, nos damos cuenta que tuvimos participación fuerte del área energía y combustibles con un 20,8%, servicios de mercado que fundamentalmente tiene que ver con el área de servicios y servicios de no mercado que incluyen tanto
el sector no gubernamental como el sector estatal en esta combinación. Y después ustedes pueden ver manufactura con un 8,5 y el sector primario agro-silvopesquero, según una agrupación que hemos utilizado. Lo interesante es que el 74% pertenece a una actividad económica del sector privado y era muy importante para nosotros tener esta representación para entender cómo los representantes del sector empresarial están viendo el avance de la economía circular. Ahora, en términos de tamaños, las empresas participantes, el 40,3% ha pertenecido al sector micro, un 14 pequeñas y fíjense el 24,9 a grandes empresas. Así que también tiene una distribución muy interesante la participación de los distintos actores. Ahora, aquí había un desafío interesante y que se logró cumplir a cabalidad, y era que quienes respondiesen la encuesta tuviesen mayoritariamente un conocimiento moderado a superior. Y ustedes pueden ver que el 51% de los encuestados afirma tener conocimiento alto y muy alto en economía circular, lo cual da una muy buena base para lo que significaron las preguntas más específicas. Además, un 39,2% ha considerado que su conocimiento es moderado. Así que en ese sentido quedamos muy satisfechos de quienes responden esta encuesta, conocen conceptos, aplicaciones, etcétera, que eran necesarios. Ahora, ¿qué, en qué posición están aquellas personas que respondieron a esta encuesta? Aquí es relevante mencionar que el 46% de estos encuestados y encuestadas ocupan cargos de alta dirección en las instituciones en las que trabajan, tanto jefaturas, ¿cierto? Gerencias, etcétera, seguido por un 26% de coordinación, supervisión intermedia y gestión táctica. O sea, estamos hablando que un 72%, si yo tomo esta y esta, pertenecen a cargos que toman decisiones dentro de la organización. Esto no quiere decir que aquellos que tienen perfil técnico o profesional operativo no sean relevantes. Muchas veces son los que están a cargo también de implementar la circularidad, pero nos interesaba tener una mirada desde quienes están conduciendo estratégicamente las instituciones, sean privadas, públicas, no gubernamentales, etcétera, hacia la circularidad. Además, les preguntamos qué nivel de avance en economía circular poseen las instituciones en las que trabajan. Hay que recordar que esta es una encuesta anónima, así que por lo tanto se da esta posibilidad de que se conteste. Y con bastante sinceridad, el 29,7% ha dicho que la institución en la que trabaja está en nivel de exploración o inicial en materias de economía circular, seguida por un nivel intermedio basado en básicamente pilotos y por lo tanto, lo que uno podía prever en este caso que eh, líder tenemos bastante menos, de un 11,3%. Entonces, ahí ustedes pueden ver las distintas categorías y el tipo de empresas, perdón, el tipo de empresa y aplicación de la economía circular que tienen según los participantes. Dicho esto y caracterizando quienes respondieron, vayamos a qué nos dijeron respecto de los avances y la proyección de la economía circular en nuestro país. Lo primero es que el avance en la circularidad se considera bajo, muy bajo. El 62% de quienes respondieron a esta encuesta han calificado primero un 58% bajo el avance y muy bajo un 4,1, recuerden ustedes, en 2025. Y esta es una cifra no menor considerando, ¿cierto?, de que uno esperaría que en nuestro país, Chile, que ha tenido un liderazgo en los últimos años en materia de economía circular, quizás la percepción de quienes responden sea mejor. Pero esto es lo que nos han respondido y este bajo avance en circularidad es algo que nos tiene que convocar, no en lo negativo, nosotros siempre decimos en lo positivo de cómo seguimos avanzando y qué tenemos que hacer para seguir avanzando. Ahora, las expectativas para el 2026 son un poco mejores que los resultados del 2025. Un 65% considera que para 2026 los resultados van a ser moderados. Sin embargo, aparecen categorías que no estaban en la evaluación 2025, como casi un 1% muy alto, y crece el alto en 6,1%. Obviamente, las expectativas las vamos a tener que medir hacia el año, durante este año, tanto a mitad de año como a final de año, de cómo varía respecto de lo que pensaba en diciembre de 2025, de lo que iba a ser el 26, respecto de lo que va a ser real. Entonces,
Esto ya nos da una mirada, una fotografía general de cómo se evalúa el avance de la economía circular en nuestro país, bajo, muy bajo, y las expectativas moderadas para el 2026. Ahora, le preguntamos y seleccionamos un conjunto de preguntas de cuáles son algunos elementos que estarían explicando o que podrían explicar esta evaluación 2025 como la proyección 2026, para no quedar solo en el gran titular. Y en ese sentido, lo primero es que tenemos algo que podríamos denominar un compromiso sin despegar. Cuando se les pregunta qué nivel de compromiso demuestra la alta dirección de empresas chilenas respecto a presupuestos, recursos y liderazgo para impulsar la transición, básicamente todavía no se consolida, ¿ya? Y un 53% de los encuestados considera que la alta dirección tiene un compromiso moderado en esta transición. Factores pueden ser muchos, la situación económica, el tema de la comprensión todavía de cuál es el aporte de la economía circular y algunos que vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos un moderado compromiso, pero de todas maneras un bajo compromiso de un 34,5. Ahora, les preguntamos además hasta qué punto la economía circular está vinculada a la planificación estratégica de las empresas. Y creo que esta es una pregunta muy relevante porque cuando estamos conversando respecto a la estrategia empresarial es en el momento en que estamos definiendo muchos aspectos del modelo de negocio, de los presupuestos y de la proyección de largo plazo. Y en este sentido todavía sigue siendo marginal. Un 67% considera que las empresas poseen una baja o muy baja integración de la economía circular en sus estrategias, ¿ah? Y esto podría decir que todavía es marginal, hay que explicar este fenómeno y obviamente que alguien podría decir, ya, pero se ha avanzado. Por supuesto, recuerden que es una fotografía del momento, pero nos tiene que convocar a pensar por qué no se integra más y obviamente lo más importante, cómo integrarla más dentro de las estrategias empresariales. Y asimismo, ¿qué nivel de avance existe en la implementación de modelos de negocios circulares como producto como servicio, remanufactura u otros? Y esto es interesante porque gran parte de nuestras conversaciones circulares siempre parten de la idea del modelo de negocio, que tenemos que tener un modelo de negocio circular. Lo que vemos acá es que el 65% percibe un avance bajo, muy bajo, en la implementación de modelos de negocio circular. Y aquí hay algo que tenemos que explicar de por qué a pesar del esfuerzo conceptual, práctico, formativo en materia de modelos de negocio circular, todavía no logra incorporarse con más fuerza en las empresas. Estamos hablando que el nivel bajo es un 57%. Entonces, hay algo que nos está pasando y que tenemos que hacernos cargo de cómo o explicar mejor o entregar mejor evidencia para que estos modelos de negocio puedan seguir incorporándose. Y en particular, si uno pensara la priorización que hacen las empresas en el uso de los residuos como material secundario dentro de los mismos procesos productivos en Chile, el 71% de los encuestados dice o percibe que hay una priorización baja y muy baja del uso de los residuos como material secundario, como pueden ustedes ver ahí. Entonces, uno podría decir, el residuo sigue siendo un residuo en la toma de decisión. Y esto es algo que incluso pensando en una circularidad más básica, que es el reciclaje, ¿cierto? Todavía incluso ahí nos cuesta entender cómo esto va a avanzar a nivel de las empresas, más allá de lo que podría ser una obligación legal. Y creo que este es un punto interesante porque mucho se puede hablar de la economía circular en términos conceptuales, pero en la práctica las empresas parten por algo y habitualmente evaluando cómo el residuo puede dejar de serlo. Y esto es un punto que es muy bueno para la conversación. Y aquí hay un elemento que quizás nos debe preocupar muy de fondo a todos y a todas los que estamos en materia de economía circular. Cuando preguntamos qué nivel de evidencia existe sobre la creación de valor tangible, ahorro e ingresos que se derivan de la economía circular, un 70% plantea que esta es baja o muy baja. Es muy difícil, y aquí sí se conecta a una discusión estratégica, es muy difícil que yo considere la estrategia de la empresa a la economía circular
si yo no tengo evidencia de cuánto es su aporte a los ahorros o la eficiencia de la empresa o al aumento de ingresos? Creo que es un tremendo desafío que nos plantea como país, que nos plantea a quienes trabajamos también en economía circular, de entregar esa evidencia, no solamente en materia del caso de negocio, sino que empezar con cifras duras respecto de cómo la economía circular le aporta al país, pero le aporta a una empresa que tiene que decidir si implementa modelos de negocio, si invierte en economía circular. Ustedes pueden ver los datos ahí que son elocuentes en esta materia y que nos llaman a reflexionar y a hacernos cargo de esta temática. Ahora, la economía circular, como sabemos, no se juega solo. Este no es un partido de un puro jugador, esto es un equipo y por lo tanto, la evaluación de los encuestados y encuestadas respecto a la situación de una empresa en particular, también la tenemos que llevar a cómo el ecosistema es más circular y facilita o no el avance de la economía circular. Lo primero es que Chile todavía enfrenta un déficit laboral para la economía circular. El 68% de los encuestados considera que hoy día las competencias técnicas en el mercado laboral son bajas y muy bajas. Y esto es muy interesante. Justo está acá, ¿cierto? Alejandro Chacón, que ha participado fuertemente en la formación de profesionales y personas interesadas en la circularidad. Acción RC también ha hecho lo mismo, Acción Empresa, perdón, ha hecho lo mismo y todavía tenemos espacio. Quizás aquí hay una conversación también interesante de qué requieren las empresas en los mercados laborales para acceder a la circularidad. Una conversación que no es solamente de nosotros, a nivel internacional también se plantea. Y creo que es muy interesante pensar en la percepción de este déficit laboral o el déficit de los mercados laborales de especialistas en distintos temas de economía circular y no solo en los temas conceptuales generales de la economía circular. Y asimismo, si bien hay formación, está ligado con la anterior, si bien la oferta existe, hay la percepción de que no alcanza, que hay una brecha formativa que tenemos que cubrir y así el 49% dice que hay una oferta moderada. Lo que nos plantea, bueno, es hacia dónde tiene que evolucionar la oferta formativa en economía circular en los distintos niveles. Esto es una formación continua en materias de economía circular y creo que es muy interesante si uno quiere trabajar en esta dimensión. Ahora, además de los temas del mercado laboral y la formación, es evidente que la regulación es un actor fundamental en materia de economía circular. La regulación hoy día, podríamos hacer esta conclusión según los datos, empuja la circularidad, pero aún no la acelera. ¿Y cómo sacamos nosotros este dato? A partir de la pregunta, ¿hasta qué punto el marco regulatorio actual nos sirve para incentivar la inversión y la adopción de prácticas de economía circular? El 50% percibe mayoritariamente que esa es moderada, la efectividad, y un 32% y un 8% ustedes pueden ver ahí, estamos hablando del 40% que es baja o muy baja. Esto no es menor considerando que este año ya tenemos casi una década de la red, pero tenemos a los reglamentos funcionando hace 2 años y por lo tanto nos abre una conversación interesante de cuál es el marco regulatorio que acelera la circularidad y que es necesario. Y creo que 2026 podría ser un buen momento para pensar o repensar cómo estas regulaciones realmente no son una coraza de fuerza, sino un impulsor que necesitamos a nivel de las empresas para la circularidad. Ahora, el sector público ha cumplido un rol fundamental en materias de economía circular, tanto en regulación como en fomento. Entonces le preguntamos cómo calificaría el rol que ha tenido el sector público en el impulso de la economía circular en Chile y un 50,9%, 51% percibe que el rol del sector público es mayoritariamente moderado. En este sentido, tiene un mejor resultado que lo que uno podría ver en temas anteriores, o sea, se valora el hecho de que el sector público impulsa la circularidad, pero parece que todavía nos falta alguna adecuación para que esto pase a ser un rol, ¿cierto? Alto y muy alto desde el punto de vista de la transición a la economía circular de las empresas en Chile. Y además, preguntamos un tema que era fundamental, porque muchas veces evaluamos estos temas en materia general, de política, en materia de instrumentos, pero también en cosas muy concretas como la infraestructura industrial de valorización para avanzar a la circularidad.
Entonces, aquí tenemos que el 54% percibe mayoritariamente que el avance es moderado en infraestructura de valorización a nivel nacional. Esto además no, por tiempo no lo alcanzamos a presentar hoy, pero esto es mucho más duro, la evaluación, mucho más crítica la evaluación cuando cruzamos esto por las regiones del país. Obviamente las regiones más aisladas o más lejanas del centro de la capital tienen una percepción más crítica del avance de la infraestructura de valorización que es bastante objetiva. Hay regiones que no tienen esta infraestructura todavía disponible y tienen que mover los residuos hacia otras regiones. Y por lo tanto, aquí hay algo que también está relacionado con la inversión, el sentido estratégico, el sector público regional también. Así que ahí hay una muy buena conversación desde el punto de vista de cómo avanzar. Ahora, ¿cuánto han aportado los sistemas de gestión, pensando en la red, ya, que operan actualmente en Chile? El 47% tiene una idea o una percepción moderada del aporte de los sistemas de gestión hoy día, ¿ya? Y esto es importante porque está entre un avance de estos sistemas de gestión, pero también una deuda pendiente que creo que está en el mismo marco de conversación de cómo mejoramos la red, cómo mejoramos la articulación normativa y todo el andamiaje también económico que genera para que esto funcione. De todas formas, hay un 17,4% que percibe que el aporte es alto, así que tampoco es que no se considere importante su presencia. Y además, una idea no menor es la colaboración, ¿ya? ¿Qué tenemos hoy día que cuando preguntamos sobre las alianzas formales de empresas, proveedores y clientes con otras industrias para cerrar ciclo, el 69% percibe que es mayoritariamente baja o muy baja? Y esto nos debe preocupar y nos debe ocupar, porque nuestro mantra es que la economía circular se juega en la colaboración. Decimos siempre, y lo van a escuchar a nivel internacional, sin colaboración la economía circular no avanza. ¿Cuál es la percepción de las personas que nos responden? Que mayoritariamente esa colaboración formal entre industrias es baja y muy baja. Así es muy difícil que nosotros podamos avanzar colectivamente hacia la circularidad. Pero más aún, cuando bajamos esto y pensamos en cómo la circularidad se vincula en las cadenas de valor locales, la circularidad hoy día tiene poca raíz local y ese es el concepto que hemos logrado definir. Un 76% percibe que mayoritariamente, ¿cierto? La integración de proveedores locales es baja o muy baja en materias de circularidad en Chile. Y creo que aquí también hay algo que nos debe ocupar. Debemos comprender este fenómeno, por qué sucede. Hay mucha conversación y hay mucho más tema que profundizar. Y finalmente, le pedimos a las personas que encuestamos que nos dijeran, bueno, ¿cuáles son las marcas que perciben más circulares? Y quiero hacer una aclaración. Este ranking lo construimos basado en la percepción. No es un concurso en el cual tú entregas elementos objetivos, una carpeta con antecedentes, sino cómo funciona la respuesta de las personas frente a marcas que recuerdan en materias de circularidad. Y ahí ustedes pueden ver que quienes sacaron los mayores puntajes fueron ASA, CMPC, Coca-Cola, CCU, Resimple, Soprole, París, Reciter, Copec, Patagonia. Quiero hacer una aclaración. Esto es un ranking de percepción, no basado en temas objetivos. Hay muchas empresas y emprendimientos en Chile que están haciendo cosas maravillosas en materia de economía circular y que no están acá representadas, pero esto no quiere decir que no sean circulares y que no los valoremos. Simplemente mostramos el dato de cómo la gente recuerda las marcas asociadas a circularidad, para que también no se vaya a entender porque nosotros, tanto los actores que están acá presentes, País Circular, ¿cierto? Acción Empresa, nuestro querido Alejandro Chacón y todos nosotros valoramos todo lo que pasa en el país con todas las empresas que están esforzándose, pero esta es la forma en que se recuerda cuando se les pregunta. Entonces, para cerrar la presentación, algunos elementos finales solo
de orden. El diagnóstico 2025 finalmente nos plantea que hay un avance de país bajo y unas expectativas 2026 moderadas. No hay una señal de aceleración en expectativa que nos diga este 2026 la gente espera que la circularidad sea muy alta, ¿ya? Pero es algo que es para conversar. Existen brechas empresariales, hay un compromiso moderado que no se traduce en estrategia, como lo vimos, ni en modelos de negocio aún. Y esto que les comentaba con mucha fuerza, que nos convoca a entregar más evidencia respecto de la generación de valor de la economía circular como elemento crítico en eficiencia, ¿cierto? En ingresos, etcétera. Hay brechas sistémicas, sin duda, mercado laboral y talento, colaboración, proveedores locales, que tenemos que entender que van a limitar el escalamiento de la economía circular hacia el futuro. Hemos avanzado, pero todavía tenemos trabajo que hacer. En términos de estrategia y gobierno, tenemos un momento crítico de revisión. Yo creo que hay una pregunta válida: si las políticas e instrumentos que hoy día tenemos son los que requerimos para el futuro. Y creo que eso es una conversación interesante que dar, y que obviamente todos los actores tienen que estar en la mesa para pensar los instrumentos que mejor nos van a llevar a la circularidad como país. Hay un tema de escalamiento de demanda circular, cómo aceleramos modelos de negocio y el uso de materiales secundarios. Y creo que aquí la pregunta también es cómo entra el cliente. ¿El cliente valora realmente que nuestros productos sean circulares como para que nuestros modelos de negocio comiencen a considerarlo, como que tomemos decisiones estratégicas en materia de materiales secundarios? Yo creo que el tema cliente todavía es el elefante en la habitación que tenemos en la discusión de la circularidad. Y en términos de capacidades y alianzas, obviamente que tenemos que cerrar brechas de talento con triple hélice, o sea, vinculación gobierno, empresa, academia, sociedad, en realidad cuádruple hélice en este caso, y activar las colaboraciones de cadenas locales y también nacionales para que esto avance. Creo que, en conclusión, con esta imagen estamos en un túnel que sabemos que al final hay algo bueno, al final están las vacaciones, aprovechando que estamos terminando enero y hay algo bueno para nosotros, pero la pregunta es si aceleramos para salir del túnel, vamos bien, o nos quedamos lentamente en este túnel para los próximos años y la economía circular queda solo como un tema boutique, que empresas van a seguir impulsándolo, pero que realmente no mueve la aguja de un país completo hacia el desarrollo sostenible. Eso es, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Andrés, a Ambidextro, por esta aproximación del punto de vista de las percepciones, de cuánto ha avanzado Chile en materia de circularidad. Y la verdad que es bastante importante de poder tener esta apreciación, probablemente de altos ejecutivos que también declaran tener un alto conocimiento en temas de economía circular, y creo que en términos generales hacen como un diagnóstico como bien realista del punto de vista de lo que se ha avanzado y lo que tenemos por avanzar. Agradecemos a las más de 180 personas que en este minuto están en línea participando de el webinar. Para quienes han consultado, este webinar quedará disponible en las redes sociales y en el canal de YouTube de País Circular para quienes lo quieran compartir o lo quieran revisitar. Queremos también ofrecer la palabra a nuestro panel de comentaristas que hemos invitado en el día de hoy, como fueron presentados. Yo quiero darle la palabra a Constanza Pantaleón. Constanza es gerenta general de Acción Empresa, obviamente un conjunto de empresas muy entusiasta y muy activa en estas materias, en materia de sostenibilidad, de cambio climático y por supuesto también de circularidad, que tienen muchas experiencias que contar, y que también, Constanza, poder conocer de ti las primeras aproximaciones en este estudio, en esta encuesta de pulso circular, para poder pasar también a conocer lo que está haciendo Acción Empresa en esta materia. Así que, Constanza, le ofrezco la palabra. Bueno, gracias Pablo, gracias Andrés por el estudio, a los panelistas y en primero agradecer la invitación. La verdad es que este es un tema que quizás aquí los que estamos escuchando puede ser que estamos todos muy bastante convencidos. Claramente los estudios y la encuesta, ese es el valor que yo creo que tenemos que darle principalmente, de que tenemos todavía brecha, porque yo creo que si todos los que estamos acá preguntamos cómo está el trabajo en la economía circular, más allá de la formalidad de la encuesta, estamos todos muy convencidos del rol. Para los que no nos conocen, del valor de la economía circular, pero la encuesta nos está mostrando señales de que hay cosas que nos faltan por hacer.
Entonces, primero partí presentándonos. Yo soy la gerente general de Acción Empresa, que para los que no nos conocen, somos una organización, una fundación sin fines de lucro, que fue creada hace 25 años desde el sector empresarial y cuyo propósito es mejorar la vida de las personas y del planeta a través de la sostenibilidad empresarial. Nosotros contamos con aproximadamente 115 empresas socias en que trabajamos los distintos ámbitos de la sostenibilidad y representamos en Chile el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, que también es una organización empresarial creada a nivel global con las grandes empresas en que participan CEO globales en las materias de sostenibilidad. Y en ese punto quisiera detenerme un segundo porque una de las visiones a nivel internacional para el 2050 es que efectivamente seamos capaces de tener un planeta que nos sostenga a los 9.000 millones de personas o más que se esperan tener en ese minuto y que sea un crecimiento sostenible y armónico. Y para eso el mismo Consejo Mundial nos plantea que uno de los ejes clave es este, es productos, es cómo hacemos efectivamente la economía circular para crear un mundo donde podamos tener todos un buen vivir dentro de los límites planetarios con todas las personas que pensamos tener. Y en ese sentido, nos plantea en materias de productos, de economía circular, que para poder hacer esto tenemos que avanzar significativamente en esto. Tenemos la visión, pueden ver directamente en nuestra página web el detalle, pero nos plantea metas muy... Tuvimos una pequeña interrupción, probablemente de señal. Esta encuesta nos muestra acción y me gustaría resaltar... ¿Aló? ¿Me escuchan? Oh, ¿Ahí sí? se Perdón. retomó bien. Sí. Eh, me- ya, gracias. Y me gustaría resaltar algunos números. Primero, el dato que mencionaba Andrés sobre que el 62% evalúa el avance en circularidad como bajo o muy bajo. Yo creo que aquí es súper importante porque tal como lo menciona Andrés, nosotros tenemos regulaciones, tenemos leyes, hemos tenido distintos instrumentos, reglamentos, mejores, peores, que tenemos que hacerle ajustes, que hay sectores prioritarios que no, pero igual se siente que el avance es poco. Nosotros, ¿cómo lo percibimos desde la empresa? Que necesitamos aplicaciones más concretas. Y nosotros tenemos experiencias concretas, hemos impulsado APL específicos para temas de economía circular. Primero presentamos uno hace un par de años que era sobre transición a economía circular y ahora estamos impulsando uno a partir de este año de estándar de gestión circular de residuos. Y vemos que efectivamente las empresas de repente ven esto como cosa muy grande, muy lejana y falta la aplicación concreta. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que empezar a ir avanzando en eso. Claramente, los APLs han mostrado que si tú tienes una hoja de ruta clara, más empresas se suman y logran entender algo que también Andrés mencionó, que son efectivamente cuáles son los impactos, los beneficios, las mejoras, el resultado concreto en un plazo concreto. Que hoy día las empresas necesitan eso. Necesitan datos concretos, resultados concretos que mostrar para efectivamente impulsar y hacer las inversiones necesarias en esta materia. Por otro lado, hablar de el compromiso de la alta dirección, pasar del discurso a la acción. Eso efectivamente se acabó, hemos estado en un periodo mundial, que lo vamos a ver también, de un movimiento contra los temas de sostenibilidad muy agresivo, y eso ha significado, por un lado, un desafío mayor a las áreas que nos dedicamos a estos temas. Ya no basta con el discurso, tenemos que llegar a las cosas concretas, al dato concreto, para que las empresas realmente incorporen en el centro del negocio estas temáticas. Vean que el gerente general vea concretamente el beneficio concreto para su negocio, más allá. Y ese, el desafío y la tensión en sostenibilidad que hemos tenido en los últimos años, nos lleva a eso, porque nos hacen cuestionamientos que quizás antes no nos hacían. Y es una tarea que tenemos que imponernos entre nosotros. Tenemos que llegar a cosas concretas, a que el negocio vea el valor de la sostenibilidad. Y lo otro, los residuos siguen siendo vistos como un problema. O sea, se ve como un 71% ve una baja priorización del uso de residuos como productos secundarios, materiales secundarios.
Sin esa vuelta de sensibilización, de entender que los residuos pueden ser un producto y un insumo para nuestras operaciones, también vamos a tener una brecha. Y quisiera además aprovechar también, me quedan un poquito de tiempo, a hacer un comentario adicional. También está el desafío que vemos que tienen estructuras, mecanismos, formas de trabajo, regiones que necesitan más circular. Yo creo que esos son los principales puntos que me gustaría destacar de la encuesta y que claramente nosotros convocamos a todos a trabajar de manera colaborativa. O sea, si esto no lo hacemos colaborativamente, no vamos a lograr avanzar en ese sentido. Muchísimas gracias, Constanza. Constanza Pantaleón, gerenta general de Acción Empresas, por tus comentarios, por tu análisis y por las deducciones, por las conclusiones que uno puede tener de estos estudios, de este levantamiento de información que es bien, bien importante a la hora de poder planificar, de fijar la ruta, de cuál es el camino que tenemos que transitar para que Chile sea un país más circular y que pueda de alguna manera adquirir las bondades de ese camino. Quiero invitar y compartir con ustedes la presencia y la participación de Alejandro Chacón. Alejandro es director ejecutivo de ecodiseña.cl, profesor de la Universidad de Chile, y varios de los que participamos en esta actividad hemos participado también de sus cursos de formación y sus diplomados de educación continua en la Universidad de Chile. Así que, Alejandro, también le ofrezco la palabra desde el punto de vista de su recepción, de su análisis de los datos que hemos conocido de Andrés. Alejandro. Eh, Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchos saludos a todas y todos. Espero estén muy bien. Mira, primero que nada, felicitarlos por el estudio, el trabajo que hicieron, también por la alta asistencia, una buena convocatoria. Me encanta que podamos conversar estas cosas de la manera más amplia posible, ¿no? Eh, En esta invitación a hacer comentarios sobre este estudio, que es lo que me hicieron llegar, me preguntaron si yo podía participar aportando mi visión particular sobre lo que está pasando. Comparto lo que está, bueno, lo que nos mostraba André y lo que comentaba Constanza, ¿no es cierto? De que claramente las personas que responden tienen la sensación de que falta, ¿no es cierto? De que estamos como recién partiendo, está recién tomando velocidad este cambio, esta transformación cultural. Lo comparto plenamente y yo llevo 20 años trabajando en esto, así que lo vengo viviendo hace mucho tiempo, viendo la dificultad que tiene realizar un cambio como este. Cuando hablamos de economía circular, en realidad estamos hablando de un cambio cultural muy grande, ¿no? Que es un desafío enorme. Pero en Chile tenemos experiencia de cambios culturales radicales en otros ámbitos, pero que han sido sobresalientes y que son reconocidos por nuestros países vecinos, ¿no? Por ejemplo, eh, yo nací en un país que se llama Chile, donde el paso de cebra era un lugar extremadamente peligroso. Y hoy día vivo en un país que se llama Chile, donde el paso de cebra es un lugar seguro, protegido. Y cuando vienen amigos venezolanos, peruanos, colombianos, argentinos, se impresionan, ¿no? Y de hecho las redes sociales están llenas de videos de youtubers que muestran, ¿no? Cómo eso pasa en Chile. Y eso fue un cambio cultural que nosotros hicimos entre todos, ¿no? O sea, las personas, los conductores, las leyes, los matinales. Entonces, para realizar ese cambio cultural, hubo una participación masiva que hoy día falta. Entonces, tal vez esto que vemos que va avanzando lentamente es porque no estamos hablando de esto en los matinales, por ejemplo. ¿No es cierto? Si bien tenemos la ley REP en ese tiempo, cuando se hizo el cambio de la protección del paso de cebra, el peatón en el paso de cebra, estaban también los carabineros pasando parte, ¿no es cierto? Entonces había un tema de fiscalización muy fuerte, que es uno de los comentarios que quedaron por acá en el chat. Entonces eso nos está faltando.
Entonces, de alguna manera, esto que falta, tal vez es porque no nos hemos dado cuenta de la dimensión de lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que ahí hay un aspecto muy relevante. También hicimos un cambio cultural con respecto al uso del cinturón de seguridad. Y hoy día se está llevando a cabo un cambio cultural impresionante que a mí cada vez que lo veo me deja atónito, que es el uso de las escaleras mecánicas en el metro de Santiago. Hasta hace 2 años atrás, la escalera mecánica era un montón de gente subiendo. Y hace 2 años empezó a ocurrir un cambio para los que viven en Santiago, que fue sutil, pero que ya hoy día está muy, muy claro. Y la gente que no camina en la escalera subiendo, sino que se queda parada en la escalera mientras la escalera lo lleva, se ponen al lado derecho y los que suben caminando, suben por el lado izquierdo. Y eso multiplica la capacidad de la escalera mecánica de transportar personas. O sea, en el mismo tiempo que una persona sube caminando, pasan 20, que una persona sube estática, perdón, pasan 20 personas caminando. Entonces, eso está ocurriendo en este momento. Y es un cambio que pasa en forma natural. De la misma manera en que hay un porcentaje de la población que hace separación de los residuos en origen en su casa y los lleva a los puntos limpios. Entonces, ¿cómo apuntalamos ese cambio cultural? Yo creo que la palabra que más se destaca en todos estos gráficos que mostró André en este estudio que se hizo es la palabra moderado, ¿no? O sea, el proceso de hay una valoración moderada. La columna moderada que está al frente, al centro, siempre pesa el doble que cualquier otra columna y en realidad lo que ocurre es que se nos está cayendo el planeta. Entonces, si uno está en esa realidad, no puede reaccionar de manera moderada. ¿Cierto? O sea, acabamos de vivir el ejemplo de los incendios que todavía siguen vivos y que hemos tenido por muchos años en nuestro país. Cuando se viene el incendio, uno no puede reaccionar de manera moderada. No, es que mira, voy a ver, voy a estudiar, a ver si el gerente se motiva y le voy a presentar un proyecto. No, no, o sea, hay que salir corriendo, hay que arrancar, o hay que hacer acciones, o mucho mejor, hay que hacer acciones preventivas. Eso no puede ser moderado. Entonces el concepto que tenemos acá de base de la respuesta mayoritaria, de que es moderado, moderado el apoyo que da la alta dirección de las empresas. Es moderado el aporte que hacen los sistemas de gestión. Es moderado la participación y el apoyo que dan el sistema público. Entonces, de alguna manera, tenemos que tomar un impulso. Nos tenemos que convencer y hacer un cambio radical, ¿no es cierto? Y en eso todos los actores tenemos algo que hacer, desde yo en mi casa, en las empresas, en el gobierno, en las ONG, en las organizaciones de comunicación, ¿no? Como es País Circular. Entonces, bueno, todos ahí tenemos mucho, mucho que hacer. Y creo que tenemos que salir de ese rango de moderado y avanzar. Y finalmente, me gustaría comentar un comentario que se puso en el chat, que por ahí alguien preguntó y dijo, ¿qué definición de economía circular se está usando para hacer esta encuesta? Y creo que lamentablemente nos seguimos moviendo en una definición muy antigua, en que centra la economía circular en el manejo de residuos. Y la verdad es que eso está bien cuando se inventó la economía circular hace 40 años atrás, donde el tema era reincorporar los residuos, ¿no es cierto? Pero eso ya cambió y cambió radicalmente. Hace más de 10 años que las definiciones de economía circular no hablan de residuos. O sea, el equipo profesional que trabaja en los residuos no es el mismo equipo que trabaja en economía circular. La economía circular se trata de la prevención de los residuos, no el manejo de los residuos. El manejo de los residuos es otro grupo, otra gente, totalmente importante, totalmente relevante, pero tiene que ver con técnicas, herramientas, maquinaria, etcétera. La economía circular, su foco hace más de 10 años es la prevención, ¿no? Y tenemos nuestros 3 pilares de economía circular que nosotros difundimos ampliamente en nuestros diplomados, que hacemos en conjunto con la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, que son la prevención, primero que nada, la mantención de valor, que es una de las preguntas que sale ahí, en que dice que más del 99% no ve
cómo la economía circular llega a los modelos de negocio. O sea, dice baja, muy baja, moderada o 99% no lo ve como un modelo de negocio. Entre otras cosas, a mí me parece que es porque seguimos en una definición de la economía circular de hace 40 años atrás. Entonces, claro, levantar valor reciclando es súper difícil. Es súper difícil porque es un producto que, primero que nada, no fue diseñado para ser valorizado. Entonces, es un producto que hay que darle 20.000 vueltas para tratar de valorizarlo. Hay que forzar esa valorización. Entonces, si hubiera sido diseñado para eso, ¿no? Para lo cual existe la metodología que se llama ecodiseño, sería mucho más fácil valorizarlo, sería mucho más fácil mantener el valor, más fácil repararlo, más fácil reutilizarlo, más fácil y llegar al final, reciclaje, que es la última opción. Pero hoy día seguimos centrados ahí. Entonces, ¿cómo salimos de esa mirada antigua a una mirada actual que hablamos de prevenir, mantener valor y regenerar? En mi experiencia, en los proyectos que me ha tocado liderar y en los proyectos que realizan los estudiantes en el diplomado que yo dirijo, cuando se integran, los tres pilares, la solución agarra mucho más velocidad, es mucho más potente. Entonces, tenemos que entender que la regeneración es parte. Y aquí no, en ninguna parte estamos hablando de regeneración, ninguna de las preguntas apuntadas hacia allá. Yo lo entiendo, porque de regeneración no sabemos casi nada. Somos así, pero recién estamos empezando a entender. Literalmente, las únicas acciones que uno ve con claridad de regeneración están en el mundo agrícola. Y por eso nosotros en Ecodiseño CL hace 5 años dijimos, a ver, pero ¿qué podemos aportar nosotros desde la ingeniería y el diseño? Y inauguramos, ¿no? Una línea de negocios que se llama Ingeniería Regenerativa, desde la cual hemos hecho varios proyectos, y es alucinante. Pero no es solo la ingeniería, o sea, ¿qué hace las leyes, ¿no? ¿Qué hace la medicina? ¿Qué hace la educación? Y en el diplomado que acabamos de cerrar el año 2025 hubo un proyecto exquisito, maravilloso, alucinante, de un grupo de estudiantes, casi todas mujeres, ¿no? Tengo que decir aquí que mucho más del 50% de nuestros estudiantes son mujeres y la gran mayoría de las reuniones en las cuales a mí me toca estar, de actores reales de economía circular, son mujeres, o sea, claramente las mujeres están llevando la delantera, lo están entendiendo mejor que nosotros, ¿no? Los varones. Así que felicitaciones por eso, pero hay que integrarlo. Entonces, ¿cómo integramos estos principios y pasamos a una visión de la economía circular que integre estos tres principios? La regeneración, porque la regeneración es vital, o sea, si no hay vida, no hay economía. Si no hay economía, no, o sea, no hay especie humana ni ninguna otra especie, ¿no es cierto? Entonces la regeneración, recuperar las capacidades regenerativas de los ecosistemas, tiene que estar en la base, porque si no, no hay nada. Si no, no hay agua, si no, no hay aire, si no, no hay alimento, ni economía, ¿no es cierto? Recuperar el valor, mantener el valor. ¿Cómo hacemos que el valor se mantenga por mucho tiempo? Eh, la ley REP aporta en eso, ¿no es cierto? Lo que se habla del derecho a reparar, que se está trabajando fuertemente en el resto del mundo y en Chile también hay hartos colectivos que están trabajando en eso y hay también un par de proyectos de ley en el Congreso, también, ¿no? Salir de lo desechable y pasar a lo heredable, algo que se usa un segundo y se bota, ¿no es cierto? Los plásticos de un solo uso, un material que podría durar 500 años bien gestionado, como es el plástico, un material magnífico, lo uso 10 segundos para revolver y lo boto. O sea, el problema no es el material, el problema es el diseño. ¿Para qué estoy usando ese material? ¿Qué entendimiento tengo? Y finalmente, la prevención. Incorporar la prevención en la base, o sea, cómo genero modelos preventivos. Y que es súper básico, o sea, las abuelitas decían es mejor prevenir que curar, pero eso nosotros no lo aplicamos, no lo aplicamos. Entonces, como, ¿cómo lo incorporamos? Y siento que, dado el interés y la urgencia que tenemos, está todo sobre la mesa para avanzar en esto. Simplemente nos tenemos que aplicar. Tenemos que entrar en un nivel de conciencia un poquito más amplio y decir, ok, si esto es lo que está pasando, ¿qué hago? Y empezar a trabajar. Tenemos los elementos. Hay gente formada, falta, por supuesto, siempre nos va a faltar, pero creo que está todo listo para que avancemos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Constanza, por sus comentarios.
Vamos aquí a compartir algunas preguntas también de la audiencia, pero quiero, André, muy brevemente volver a ti de cómo podemos leer esta encuesta. A mí por lo menos me llamó mucho la atención que en general un porcentaje muy mayoritario eran personas que se declaraban altos ejecutivos y que tenían un alto conocimiento de los temas de economía circular. Ujú. Pero, como bien lo decía Alejandro, son bien moderados en la expectativa, en lo avanzado, porque uno podría deducir que los que contestan son como los más entusiastas, ¿ah? Pero los más entusiastas, de manera, creo yo, mi interpretación, Andrés, lo que quiero compartir contigo, lo hacen de manera bien realista, ¿ah? Son moderadas las expectativas, son moderados los avances. ¿Cómo podemos leerlo Andrés, desde el punto de vista de quiénes fueron los que contestaron esta encuesta? Bueno, tiene varias capas posibles de lectura, pero es muy interesante la pregunta. La primera tiene que ver con que el que toma decisiones en una empresa tiene una visión muchas veces muy distinta de quien está apasionado solamente por un tema desde lo técnico. Y creo que eso hay que comprenderlo. El que está a cargo de una institución tiene que velar porque la institución sigue existiendo. Y a veces uno se le olvida en la conversación de la circularidad que no existe circularidad si la empresa quiebra. Entonces, partamos de esa base y es muy interesante porque aquellos que están tomando decisiones, estos encuestados de la empresa, tienen, se comprometen, saben sobre temas de sostenibilidad y economía circular, pero al parecer son realistas respecto de cuál es el aporte para la empresa y los riesgos que enfrentan. Alguien en el chat hablaba de los, Carolina Urrutia, me parece que preguntaba las amenazas de la economía circular y yo lo puedo transformar como el factor de riesgo. O sea, cuando yo asumo la economía circular, estoy cargándole un factor de riesgo a la organización donde estoy porque hay incertidumbre de cuánto es el aporte que esa economía circular me va a generar en eficiencia, y estoy hablando de los datos, en eficiencia o en mejores negocios, lo simplifico. Entonces, creo que es muy coherente la mirada que tienen estas personas que responden, que están en un alto nivel, pero con conocimiento en economía circular, de ser más cautos ya en decir, ojo, yo me comprometo con la economía circular, creo que este tema es relevante, pero los avances son moderados por un conjunto de factores y mis expectativas también son moderadas. Yo no puedo, ahora voy a hacer ciencia ficción, ya por si acaso, yo no puedo meter a mi empresa en todo este tema de la circularidad si yo no sé si esto me va a quebrar o no. Y esto es válido para un emprendedor, emprendedora, como para el ejecutivo de una empresa que tiene accionistas. Entonces, creo que ahí, Pablo, hay un tema bien importante y que además se relaciona con otro elemento que mencionó muy bien también Alejandro, que es lo siguiente. Él mismo decía, yo llevo 20 años en este tema. Hay otros que llevan 10, hay otros que llevan 5, pero todos los que llevan sobre 5 años en materia de economía circular trabajando en ella, se empezaron a enfrentar con la realidad de lo que era implementar la circularidad, po. ¿Ya? No solamente saberte las 150 definiciones de economía circular. No, tenías que pescar la empresa y tomar decisiones en torno a cómo moverla en la circularidad. Y te dabas cuenta que ya no era tan fácil. O sea, buscabas el proveedor circular y no lo tenías. Buscabas el capital humano correcto y tampoco lo tenías. Tú tenías que implementar economía circular en tu empresa que genera un producto determinado. Y cómo tú aplicas a ese producto determinado y a todos tus procesos. Además, en la mayor parte de las empresas que ya existen, y lo dijo muy bien Alejandro, que esos productos ya están diseñados, po, y no es tan fácil comenzar a rediseñar todo. Entonces, hay un conjunto de elementos que le dan cierto realismo ya a esta fecha también a quienes están respondiendo respecto de cuál es la realidad de implementar la economía circular y las dificultades que eso tiene. Yo cierro mi respuesta con una frase que una vez me dijo un emprendedor de Perú, ¿ya? Y que lo replicó también una emprendedora chilena una vez que la entrevisté. Y dijo esto: los primeros 3 años yo estaba apasionada completamente de la circularidad y yo avancé. Al año 3 me tuve que empezar a preocupar de los números cuando me dijeron que iba a quebrar. Eso te explica mucho de que la pasión con, con una mirada de negocio tiene que converger en un momento
y creo que esa es la realidad también que enfrentamos, Mm. ¿no? Por lo menos Oh, me atrevo a decir eso. oh, muchísimas gracias, André. Constanza, quiero volver a ti. Creo que André también explicaba tres cosas que son como bien importantes a la hora de avanzar, de profundizar, que es un poco el tema de la colaboración, que Acción Empresa también trabaja muchísimo en aquello, muchísimo, y hay muy buenos ejemplos de colaboración para avanzar de manera más profunda en estos temas. Probablemente la cadena de proveedores, de cómo los grandes se pueden vincular con proveedores que le prestan servicio y que probablemente son empresas de otro tamaño, los temas de regulación, los temas de competencia laborales. Yo al menos anoté esos tres como temas bien relevantes, Andrés, pero creo que Acción Empresa tiene muchísimo que enseñar en materia de colaboración. Entonces, también te quería preguntar, Constanza, con esa reflexión, ¿cuáles son los incentivos en el fondo que puede tener una empresa, empresas muy importantes de gran tamaño, como las que uno ve en Acción Empresa, y que son empresas que mueven la aguja, porque son empresas muy significativas? ¿Dónde están los incentivos de colaborar más en hacer de la circularidad algo más profundo y más característico en nuestro país? Constanza. Gracias, Pablo, por la pregunta. Mira, efectivamente, nosotros tenemos empresas grandes que hoy día están fuertemente trabajando con sus proveedores porque ya ven que esto es requerido por un tema más, está el tema reputacional, pero está el tema de estar en el tema del centro del negocio. Es un hecho que afecta directamente la cadena de valor en muchos productos, servicios que prestan. Y nosotros, ¿cómo lo vemos? En las herramientas colaborativas, sí, sí es, y el acompañamiento. Y pusimos el dato ahí del APL en el chat para los que quieran incorporarse y sumarse. Porque justamente lo que buscamos ahí es esa colaboración que permite acompañar a los distintos tamaños, a los distintos avances de empresa, a los distintos espacios para que puedan alcanzar su propio desarrollo. Yo creo que también ahí hay un desafío muy importante en que las empresas no se abrumen con esto. Si tú llegas donde una empresa pequeña y le dices, oiga, usted tiene que llegar a cero residuos, por decir, la empresa pequeña no tiene idea de cómo empezar. Y hay un acompañamiento y en eso las empresas de Acción Empresas están liderando eso y por eso también impulsamos este tipo de iniciativas en colaboración, en que permita romper también el tema de concientizar, visibilizar, compartir experiencia, busca cerrar las brechas de conocimiento que se mencionan en la encuesta también, y mostrar directamente el beneficio para los negocios. Entonces, la verdad, nuestra experiencia nos dice que sumado a todo lo que mencionó no el profesor antes, lo que mencionó Andrés, hay que hacer educación, hay que hacer capacitación, hay que profundizar en eso, pero hay que acompañar eso con ejemplos concretos, prácticos, directos para que las empresas se empiecen a entusiasmar y puedan seguir avanzando y profundizando en la economía circular y un poco también lo que decía el profesor ahí, yo creo que es súper relevante. No sé si todos estamos pensando, y lo tomo con también lo que dijiste tú, Pablo, el tema de las respuestas de los altos ejecutivos, que no necesariamente se condicen con cuál es el nivel de involucramiento. Yo creo que no todos entendemos lo mismo ante lo que es economía circular y eso también habla de la necesidad de ir avanzando en los tiempos y en las profundidades que tiene cada tamaño, cada avance de cada empresa. Y hay que hacernos cargos de todos los niveles. Si empezamos con las avanzadas, las de primera línea, no sacamos nada a nivel global. Y eso es algo que nosotros ya aprendimos y creemos que por ahí va nuestro cambio cultural significativo. No, muchísimas gracias, Constanza, por su reflexión. Quiero saludar a quienes nos han saludado en el chat. Algunas empresas como Soponza, BioValora, Fundación Latido Circular, Maule Alimenta, desde Colombia, la Fundación Océanos Azules 2050. Muchas gracias por acompañarnos, por ser parte de esta conversación. Y como se acerca la hora, yo le quiero ofrecer tanto a Andrés como a Constanza sus palabras finales. A AM Sur que también nos acompaña, que es un gestor muy relevante en nuestro país, una asociación de municipios del sur de la región metropolitana. Quiero ofrecerle un par de minutos de reflexiones finales. Este es como nuestra aproximación con resultados que uno los sigue analizando, y uno los sigue conversando
eh, con organizaciones como Acción Empresa, con la experiencia del profesor Chacón y con otros. Ustedes lo van a poder encontrar después artículos e información en la web de paíscircular.cl, pero quiero en primer lugar a André ofrecerle un par de minutos de análisis final, de conclusión, para compartir con la audiencia. André. Gracias, Pablo. Bueno, primero, ya no voy a hablar de los datos que ya se trabajaron bastante. Yo creo que la primera reflexión tiene que ver con que uno tiene que entender a nuestro país en un contexto general y ver cómo también vamos avanzando. Chile, sin duda, es uno de los países que ha liderado en la región el avance hacia la economía circular y uno en cada lugar que va te dicen, bueno, como lo ha hecho Chile y toman evidencia de nuestro país. Yo creo que eso es positivo y el país ha avanzado en materia de economía circular a pesar de la percepción que tenemos que se refleja en esta encuesta, que como dije al comienzo es una percepción de un año en particular que es el 2025. Eso hay que valorarlo, pero también no hay que quedarse en el laurel de lo que se ha logrado hasta ahora. Creo que lo que muestra esta encuesta, lo que muestran muchas conversaciones y otros estudios, es que estamos en un momento de inflexión, y yo coincido aquí con Constanza, que tiene varias formas. La primera forma es bien conceptual todavía, ¿ya? A pesar de todo este avance, todavía hay gente que no conoce economía circular, eh, hay otra que no entiende cómo aplicarla, o derechamente hay gente que pensamos cosas distintas cuando hablamos de economía circular. Entonces, creo que esa es una dimensión que hay que trabajarla, mientras, sin frenar el trabajo que están realizando otros ya en materia de economía circular. Eso es lo primero. Lo segundo, como reflexión importante, y creo que aquí se ha dado y es relevante, en la economía circular no existen verdades que alguien pueda monopolizar. O sea, que alguien diga, yo sé cómo se implementa la economía circular. En realidad, como se dice bien, cada uno tiene perspectivas y aportes que dar de cómo podemos ir avanzando en la economía circular. Constanza lo ejemplificaba con la colaboración, cómo ella ha ido trabajando, los APL, el trabajo de coordinación. Alejandro lo mencionaba desde el punto de vista formativo y decía él, trabajos fabulosos o hermosos que se dan en esos espacios. Creo que es la articulación de todos esos elementos los que nos va a llevar al éxito. Si pensamos que la economía circular es la responsabilidad, voy a llevarlo al extremo, de un gran gurú de economía circular, estamos perdidos. Porque en realidad la economía circular es un trabajo colectivo donde cada uno tiene que aportar, incluso el que no sabe de economía circular, pero sabe específicamente de la ingeniería de un producto, porque con él tienes que trabajar el rediseño de ese producto finalmente, etcétera. Entonces, creo que esta parte de la economía circular y de entenderla de esa forma es más relevante. Y tercero, y con esto termino, tiene que ver también con la necesidad, y voy a poner mucho acento en esto, eh, del rol del Estado o el sector público. Lo voy a hacer más específico. Em, Habitualmente hablamos de este rol desde el punto de vista de los instrumentos de fomento, en simple, cuántos son los concursos que hay disponibles para financiar la economía circular. ¿Ya? Corfo ha hecho una tremenda labor en nuestro país, o desde el punto de vista normativo, que es crear ¿cierto? Los reglamentos o normas o leyes específicas que nos ayuden a la circularidad. Creo que en ese sentido, estas dos dimensiones hay que revisarlas, articularlas para pensar hacia adelante. Tal como he planteado yo, hay que pasar, no todos estarán de acuerdo, pero yo creo que hay que pasar de quien contamina paga a quien circulariza gana. Creo que ese es un cambio de mentalidad a propósito del cambio cultural fundamental. No puede ser que una sociedad la basemos solo en el castigo. Creo que también hay que basarla en la recompensa a quienes avanzan hacia la circularidad. Y esa es una discusión que no la hemos tenido en el país de manera concreta, con impuestos, con fomento, etcétera. Y hay un tercer rol del Estado que a mí en particular siempre me ha dolido, incluso 20 años atrás cuando hablábamos de responsabilidad social corporativa, Constanza. Eh, si el país quiere ser circular, el primero que tiene que ser circular es el Estado o la administración pública.
No puede ser que hasta el día de hoy los instructivos, tengamos instructivos de circularidad en el sector público que los que saben de derecho público saben que son opcionales, no son una obligatoriedad. No puede ser que quien hace las leyes y genere el fomento no incorpore la circularidad como un mandato, no como una opción. Tiene que ser un mandato. ¿Por qué? Porque la administración pública sí que mueve la aguja. Es un comprador gigante en el país. Y por lo tanto, en mi opinión, con mucho respeto siempre a toda la gente, creo que esa discusión le hemos sacado el cuerpo constantemente y se ha avanzado con temas que son relevantes, pero que siguen siendo opcionales. Y en el Estado, como dice un abogado, se hace todo aquello que la ley permite. Y por lo tanto, si la ley no lo permite o no lo mandata, no lo van a hacer. Esa es mi reflexión final. Muchas gracias, Andrés. Constanza Pantaleón, gerente general de Acción Empresa. También le ofrezco la palabra en una reflexión final. Sí, no, gracias Pablo, gracias a todos por estar acá, escuchar esto, contarles que, bueno, nosotros como vemos en Acción Empresa este año, ya más allá de los temas de economía circular, que pueden ver los detalles de la PL que me preguntaban en la página, ahí en el mismo chat, etcétera, nosotros vemos que este año tenemos grandes desafíos, vamos a poner el foco político, el foco del país va a estar puesto en crecimiento, y los que estamos aquí tenemos el rol de recordar que la diferencia y el desafío no es solo recuperar la inversión, la productividad, el dinamismo económico, sino el cómo hacerlo. Recuperar el tema de que la sostenibilidad no es un freno, sino un habilitante para el crecimiento, un habilitante para que las empresas puedan crecer de manera sólida y este tipo de iniciativas y este tipo de discusiones están al centro de eso. Demostrar que esto es parte de lo habilitante para efectivamente desarrollarnos y crecer sosteniblemente incluso en contextos complejos internacionales nacionales. Así que solamente para cerrar, invitarlos a que sigan todas las acciones que estamos haciendo como Acción Empresa en nuestras redes sociales, LinkedIn y nuestra página web. Ahí van a encontrar los detalles de la APL en particular, pero también nosotros todos los que estamos aquí tenemos un rol en recordar eso, que estamos muy preocupados de nuestro crecimiento, de cómo vamos a seguir avanzando en Chile de manera sostenible y en el largo plazo, y creyendo que efectivamente lo que estamos haciendo en estas materias es lo habilitante para que eso se mantenga en el tiempo. Así que sin más, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Andrea, Constanza. Debo despedirme también de parte del profesor Chacón, que tuvo un problemita en el equipo y no lo pudo superar en el equipo, en su computador. ¿M? Así que también los saludos de Alejandro, que nos ha acompañado y que ustedes lo han escuchado y que lo pueden leer también en paiscircular.cl. Están todos cordialmente a suscribirse gratuitamente al portal de la información de medio ambiente y sostenibilidad en Chile. Así que André, Constanza, creo que hemos tenido una grata conversación en torno a Sí, datos muy que son interesante. súper valiosos, con una gran audiencia participativa y que sin duda también va a leer y es partícipe de la implementación de la circularidad en nuestro país. Así que reitero, Andrés, Constanza, muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad y por acompañarnos en esta iniciativa conjunta de Ambidextro y País Circular en la realización de la encuesta Pulso Circular 2025. Así que a Muchas todos y a todas, gracias. Saludos a todos. muchas Buen fin de gracias. Muchas semana. gracias, que estén muy Chao, bien. chao. Chao, chao.